saludarle de una manera muy especial. Bueno, vamos a traer acá un mensaje de la palabra de Dios. Quiero leer acá en el texto que dice en Lucas capítulo 1 verso 35, dice la palabra de Dios. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su nombre, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El tema que quiero tratar en esta enseñanza lleva un título que le he denominado El verdadero Dios y la vida eterna. Pero el tema que quiero trabajar está basado en una pregunta: ¿Jesús, el Hijo de Dios, el Padre o el Verbo? Queremos demostrar a través de la palabra de Dios por qué Jesús es el Hijo de Dios. Primeramente entendemos lo que dice el escritor a través del texto leído, donde le explica a María cómo iba a ser el proceso por el cual sería engendrado y el santo ser que nacería, cómo iría a ser denominado, que iría a ser denominado el Hijo de Dios. Es importante saber que cuando la Biblia habla del Hijo de Dios, revela la identidad divina de Jesús. Allá en Colosenses, el capítulo 2, versos 8 y 9, nos hace una advertencia, pero a la vez nos confirma. Miremos cómo dice el texto. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quisiera trasladarme un poco al Santo Evangelio según San Juan y mirar un poco las características de este escritor Juan Evangelista. Juan nos muestra una situación muy específica, pero dentro de ese escrito de Juan también encontramos el testimonio de Juan el Bautista. Vamos a ver allí lo que sucede. Bueno, ¿quién era Juan el Evangelista? Era una persona muy cercana a Jesús. Hizo parte del círculo más íntimo de Jesús con Jacobo y con Pedro. Eran los tres que pertenecían al círculo más cercano de Jesús. Juan era hijo de Zebedeo, uno de los 12 discípulos, y estuvo en momentos importantes en la vida de Jesús, como la transfiguración y la agonía en Getsemaní. Entonces, de manera que Juan no era cualquier persona. Es más, fue declarado como Pablo como una columna, allá en Gálatas capítulo 2, verso 9, donde nos dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columna. O sea, eran unas personas importantes, de prestigio, y tenían una credibilidad. Bueno, este Juan del que yo estoy hablando, que tenía todas estas características, fue el que expuso lo que es la divinidad del Señor. Y me llama la atención porque él empieza ya en Juan capítulo 1, verso 1, exponiendo algo que es muy significativo, donde dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y me alegra saber cómo nos introduce Juan a esta fascinante historia de Jesús. Él en el capítulo 1, el verso 9, sigue diciendo: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el verso 14 confirma algo que es muy fundamental, donde nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cómo Juan va describiendo que ese verbo, que era la luz, se manifestó en carne. Y al manifestarse en carne, por haber sido engendrado por el Espíritu Santo, se le llama el Hijo de Dios. Natanael hace una afirmación, capítulo 1, verso 49, donde dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Confirma una vez más que él era el Hijo de Dios. Pero vamos a entender en el pensamiento judío, en el pensamiento hebreo, qué significaba ser Dios, Hijo de Dios. Cuando alguien se hacía llamar Hijo de Dios, ¿qué era lo que quería decir? Pero antes de eso quiero afirmar, porque Juan el Bautista dijo: yo tengo testimonio de él. Él dio testimonio. Y ahí en el capítulo 1, verso 34, Juan dice de la siguiente manera: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Importante esto.
Pero en el pensamiento hebreo, ¿qué era ser hijo de Dios? Note lo que dice ya en Juan, el capítulo 10, verso 30, verso 31, 33 y 36 que vamos a utilizar. Una de las expresiones que usó Jesús fue para decir, yo y el Padre uno somos. Al oír esta respuesta, los judíos le volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Cuál era la razón? La razón que ellos tenían era que Jesús aclara en su discurso que él había hecho muchas obras y que esas obras que él había hecho las hacía porque era el Padre quien lo había enviado. Pero cuando Jesús le pregunta, ¿por qué razón me van a apedrear? Jesús le respondió, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Entonces miren lo que responden los judíos. Ellos le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedramos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces Jesús le dijo, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Entonces note usted que en el pensamiento hebreo, ser hijo de Dios era ser Dios mismo. Ellos entendían claramente lo que Jesús quería decir. Por eso querían apedrearlo, porque ellos le decían, ¿cómo es posible que tú siendo hombre te hagas pasar por Dios o te haces Dios? Afirmando. Entonces ellos no tenían contradicción en entender lo que Jesús estaba diciendo. La contradicción de ellos consistiera en que no aceptaban que Jesús, que se manifestó en carne, que se hacía llamar hijo de Dios, era Dios mismo, porque él y el Padre uno eran. Entonces allá en Juan 18 es importante saber lo que Jesús dijo. Jesús dijo que el Padre está en mí y yo en el Padre. Eso es algo muy importante. De hecho era lo que Pablo quería resolver allá en Colosenses, el capítulo 2, verso 3, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Pablo quería que ellos entendieran, comprendieran, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tenemos un caso muy particular que es el de Felipe. Felipe le hace una pregunta a Jesús y le dice, Felipe, le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. A lo cual Jesús le responde, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, es un asunto importante entender que cuando Jesús decía que Él era el Hijo de Dios, estaba diciendo que era Dios mismo. Y todas estas cosas deben ser reveladas. La Biblia nos enseña que todas las cosas me fueron entregadas, Mateo capítulo 11, verso 27, por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino al Hijo y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Quiero mostrarle algo importante aquí. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y note esto que Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces mire la contraposición que hay entre Mateo 11 y 27, que nos dice que es el Hijo a quien el Hijo lo quiera revelar. Pero ahora Jesús nos está diciendo allá en Mateo 16, 15 y 16, que el Padre le reveló a Pedro que él era el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Hijo es el mismo Padre. Que el Hijo es el mismo Padre. Porque la Biblia no se contradice. Obviamente que la Biblia propone la manifestación de Dios para que podamos entender de alguna manera que Dios es uno y que uno es su nombre. Este Hijo de Dios, este Jesús como Hijo de Dios, nos muestra a nosotros que hizo milagros importantes. ¿Qué milagro hizo? La boda de Canaán, convirtió el agua en vino.
La pesca milagrosa. Pedro toda la noche había pescado. Le dijo, mas en tu nombre, Señor, echaré la red. Y fue tanto la pesca que tuvieron que llamar las barcas de lado porque se hundía. Jesús sana a un leproso. El hombre que no podía caminar. Jesús sana a un endemoniado. Jesús calma la tempestad. Porque realmente Jesús es Dios mismo. Miren lo que dice la Biblia allá en Juan capítulo 20, verso 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Miren lo importante. Hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, que Él es Dios mismo. Y cuando creemos en Él, entonces tenemos vida en su nombre. Y quiero concluir con este verso de Primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. De manera que Jesús no es la segunda persona. Jesús no es un Dios menor. Jesús es Dios mismo, que tiene todo el poder, toda la autoridad, y que Él determinó en el cumplimiento de los tiempos manifestarse en carne sin dejar de ser Dios. Dios les bendiga y les guarde.